Muy bien, entonces pues damos inicio a esta sesión de seguimiento, ¿no? De la conferencia de la doctora Yuribia Velázquez Galindo de la Universidad Veracruzana del Instituto de Antropología, que hace 8 días, si se acuerdan, habló de estrategias metodológicas para el estudio de la familia, una experiencia etnográfica en la Sierra de Puebla, en México, ¿no? Y entonces, pues ahora es una oportunidad de dialogar más directamente con ella, ¿no? Hace 8 días hicieron preguntas por el chat. No pudimos atender todas las preguntas porque eran muchísimas. Por su, pues no por el interés que hubo en su presentación. Entonces, ahora le damos la palabra a la doctora Yuribia. Quizás quisiera iniciar con unas palabras y luego pues vemos ella lleva la dinámica de esto. Muchísimas Adelante, gracias. Yuribia. Sí, muchísimas gracias, doctor David, por la invitación, ¿no? A generar este espacio de diálogo. Y bueno, yo quisiera comentarles que hice una pequeña presentación. Estoy tomando como base la presentación de la sesión pasada, pero estoy enfatizando, voy a tratar de enfatizar un poco más en las técnicas y en las estrategias que utilicé para hacer ese trabajo de campo, que como les he dicho, bueno, ha sido un trabajo de largo aliento, es un trabajo durante muchos años, pero gracias justamente a que hice un muy buen diario de campo durante los primeros 3 años, que fueron la parte más intensiva del trabajo, a partir de eso, posteriormente, cuando ya estaba haciendo el estudio del doctorado, que estaba centrado en la construcción social de la persona, podía yo releer información en el diario de campo y podía hacer preguntas, etcétera, ¿no? Podía llegar ya con orientaciones muy claras, tanto de observación como de guías tanto de guías de entrevista, perdón, como de guías de observación. Entonces, bueno, voy a hacer un énfasis mayor en la aplicación de las técnicas y qué tipo de estrategias fueron utilizadas, ¿no? Entonces, voy a enfatizar estos puntos que ya había abordado de manera general, pero voy a tratar de hacerlo de una manera un poco más profunda. Entonces, bueno, les voy a compartir. Estoy utilizando como base la presentación, pero incluí unas diapositivas más para ir enfatizando algunos aspectos que me interesan. Entonces, bueno, platicamos de las fases del trabajo de campo, en el caso del trabajo que les presenté, sí, que fueron 1 año de estancia en comunidad, 2 años más de estancia en la ciudad cercana, que también estuve en ambos casos. En estos 3 años estuve trabajando en el marco de grupos familiares. Y bueno, entonces encontramos el modelo de interdependencia náhuatl, que propone, ¿no?, que los seres humanos y no humanos colaboran activamente en el sostenimiento de la existencia y que cada acto que se realiza tiene consecuencias en los demás. Por lo tanto, cada acción se convierte en causa de nuevas acciones y situaciones que son comprensibles en el marco de una lógica propia. En este caso, la persona náhuatl abarca no solamente a las personas, ¿sí?, la persona náhuatl como un modelo independiente, sino también a otro tipo de seres que habitan en el universo, y que en el marco de la construcción de la persona, ¿sí?, es muy importante el papel de la familia, porque en el marco de la familia se aprende, ¿no?, a ser entendidos como seres interdependientes, ¿sí? Y en este aprendizaje de su interdependencia, bueno, tiene un papel muy importante el hacer consciente de lo que otros hacen en beneficio del niño y mostrarle la capacidad que tiene el niño para hacer cosas también en beneficio de otros como expresión de amor y de respeto. Y bueno, la persona náhuatl no se limita nada más a los niños, a los seres humanos, y también a otro tipo de seres que comparten
ciertos elementos fundamentales como son que tienen corazón, es decir, sentimiento, entendimiento y voluntad, y en tanto que otros seres no humanos como los aires tienen estas características, también pueden participar de las redes de ayuda, ¿sí? Todos requieren ser alimentados. Entonces, podríamos decir que estamos hablando de un mundo, el mundo náhuatl es un mundo de interdependencia, en el que todos los seres participan como personas, es decir, establecen relaciones interpersonales, participan de redes de ayudas, hay intercambios, hay conflictos, hay negociaciones, hay resolución de conflictos, hay acuerdos, etcétera, para poder habitar ese mundo de manera compartida. Entonces, lo que les presenté fue una reflexión metodológica, una reflexión de la trayectoria metodológica empleada durante el primer año del trabajo de campo, en el entendido de que estábamos nosotros, al ser adoptados por una familia, nosotros nos permitimos ser guiados, ¿sí? Y nos pusimos en una situación de enculturación consciente, es decir, de aprender la cultura tal como lo estaban aprendiendo los demás miembros de la familia, sobre todo los chiquitos, ¿no? Cuando ellos preguntaban el por qué, nosotros también estábamos preguntando por qué se hacían las cosas de determinada manera y no de otra. Sí. Bien, en las condiciones, bueno, pues fue la condición de trabajo de campo fue la corresidencia, y esto tiene muchísimas ventajas, porque estamos justamente dentro de la situación de aprendizaje. Entonces les hablé del registro etnográfico, de todo lo que estuvimos nosotros pues registrando en el marco de nuestra estancia ahí. Hice mucho énfasis en que es muy importante ser muy cuidadosos y disciplinados para hacer cada diario de campo. Y lo que les quiero presentar hoy, ¿sí?, es la manera particular en la que estuvimos trabajando, ¿sí? Cuando estuvimos trabajando en el marco de la licenciatura, y también esto fue muy útil en el doctorado, como que se nos fue afinando gracias a la orientación de la doctora Catherine Good, el tipo de trabajo de campo. Sí, pero mientras estuvimos durante este primer año, nuestro director de tesis, el maestro Juan Arias, nos enseñó a utilizar la libreta de campo. La libreta de campo es una libreta pequeñita, de estas libretitas que te caben en la palma de la mano, que son muy chiquitas, y siempre cargábamos con esta libreta de campo. Esta libretita de campo está organizada, o debe ser organizada, como una bitácora. Es decir, nosotros vamos poniendo la hora y lo que va sucediendo en estos espacios, pero de una manera muy corta, 3, 4 palabras, ¿no? A nosotros se nos acostumbró, se nos enseñó que en el momento en el que nosotros vamos llenando nuestra libreta de campo es cuando cambiamos de escenario. Por ejemplo, estoy en la casa de la persona, ¿no? O estoy en la recámara, y al momento que me voy hacia la cocina, marco la hora, ¿sí? Entonces, marco la hora y anoto 3, 4 cositas que me puedan ayudar, por esto enfatizo aquí que es un apoyo mnemotécnico, que me puedan ayudar, que puedan servir como disparadores del recuerdo para ir reconstruyendo lo que sucedió en ese espacio. Entonces, cada vez que cambiábamos de espacio, anotar la hora y anotar 3, 4 elementos de lo que haya sucedido ahí para poder hacer estos, ¿cómo lo podemos decir? Casi ligas del recuerdo, ¿no? Como nos dicen algunos autores que trabajan el tema de la memoria, ¿no? Entonces, vamos moviéndonos y vamos anotando, a esta hora me moví, sucedió esto en 3, 4 palabras, no más. ¿Por qué? Porque es una libretita con la que vamos a estar nosotros trayendo en la mano, y que no es como muy llamativo, ¿sí? Entonces, anotamos 3, 4 cosas, lo volvemos a guardar en la bolsa del pantalón y seguimos trabajando. Gracias a llevar esta libreta de campo, esta bitácora,
¿sí? El diario de campo fue posible realizarlo de una manera muy, muy detallada, porque de otra manera se van, o sea, se va mucha información. Entonces, con el apoyo en la libreta de campo que traíamos siempre, ¿sí? Podíamos construir nuestro diario de campo. Entonces, como ustedes saben, el diario de campo es una fuente documental básica de, perdón, aquí anoté mal, básica de primera mano. Ajá. Entonces, estas descripciones que nosotros realizamos van a ser nuestra fuente de consulta para hacer el análisis etnográfico. Por lo tanto, pues tiene que estar muy, muy bien realizado. El diario de campo tiene dos partes, que es lado izquierdo, lado derecho. En el lado izquierdo se anota toda la información informal que viene del investigador. Es decir, nosotros podemos aquí anotar lo que sentimos cuando sucedió algo, ¿no? Reflexiones, asociaciones teóricas, etcétera. Y la descripción de lo que está sucediendo va del lado derecho. Entonces, en el lado derecho vamos anotando toda la información formal, el contexto, ¿sí? El lugar, cómo es el lugar donde estamos, las personas, los interlocutores, los describimos también a ellos, describimos los lugares, los objetos, los sucesos, las conductas, las verbalizaciones, las actitudes de las personas con quienes estamos. Entonces, hay veces que podemos hacer una pregunta que para nosotros puede ser una pregunta inocente, pero en el lado izquierdo podríamos poner esta pregunta, al parecer hizo sentir incómoda a la persona. Y esto también es información, o sea, tanto lo que estamos nosotros registrando de manera como muy formal, ¿no? Estoy observando las cuatro paredes, estoy observando que hay un altar, etcétera, que tiene tantas imágenes, observo la conducta hacia el altar, etcétera. Lo describimos aquí, pero también podemos describir acá cómo nos sentimos, ¿sí? ¿Qué es lo que sentimos en relación a lo que está ocurriendo? Entonces, absolutamente todo lo que está ocurriendo en el espacio etnográfico, en el espacio de interacción, es susceptible de ser registrado. Entonces, bueno, eso les quería comentar porque este fue el modelo, ¿sí? De registro etnográfico. El apoyo en la libreta de campo y el desarrollo del diario de campo, muy cuidadoso, ¿sí? Cada noche. Bueno, el siguiente punto les hablé de la observación directa. ¿Para qué me había servido también la observación directa? Que fue posible observar, registrar las actividades de las familias que integraban el grupo doméstico y de familias cercanas ahí, ¿sí? Porque yo estaba con ellos. Entonces pude registrar las actividades vinculadas al embarazo, por ejemplo, cómo le sobaban la pancita a las mujeres, ¿no? La partera, etcétera. Los rituales, ¿no? Acompañamos a las mamitas a hacer esos rituales de curación con las parteras, asistimos al lavado de manos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí aplicamos observación directa y bueno, hay algo que es muy importante que yo quiero hacer énfasis, y es que la observación directa, no, o sea, observar no es un acto natural, ¿sí? Sino que es un acto sociocultural. Y precisamente porque es un acto sociocultural, es decir, que nosotros, o sea, ver, ¿no? Es una capacidad humana, pero observar, o sea, dirigir la atención hacia algo, ya es un acto sociocultural. Es decir, hay muchas cosas que nosotros no estamos entrenados a ver. ¿Y qué sucede? Pues que no lo vemos. Ajá. Y cuando se está haciendo trabajo de campo, cuando estamos haciendo observación antropológica, la observación es una acción enfocada. Entonces nosotros estamos pendientes de eso, estamos nosotros observando y estamos concentrados en observar, ¿sí? Yo voy a observar cuál es ese comportamiento que las personas tienen en su relación, por ejemplo, entre los diferentes miembros de la familia. Me enfoco, ¿sí? Estoy observando qué es lo que hacen, cómo se dirigen hacia sus imágenes, cómo se dirigen los padres a los niños a los padres, los abuelos, etc. Entonces, hay un enfoque, hay una atención centralizada en eso. O sea, lo estoy haciendo de manera consciente, no solo veo, estoy observando lo que sucede, ¿sí? En el caso de esta observación antropológica,
también tiene que ser permanentemente reflexiva. Es decir, que estar consciente de manera continua de que eso que vemos, que pudiera parecer igual a lo que nosotros, a nuestros contextos, posiblemente no lo es, ¿sí? Posiblemente un acto que puede parecernos muy familiar, mantenernos como en la pregunta, dejarlo como si significara lo mismo para ellos que para mí, ¿no? Y esto precisamente es lo que nos puede ayudar a hacer preguntas pertinentes, ¿sí? Estamos observando las acciones y a partir de la observación de la acción, nosotros podemos preguntar, ¿sí? Pues generamos preguntas que son adecuadas. Y bueno, el otro punto es que estas observaciones directas tienen que estar descritas en el diario de campo. Recordemos que es nuestra fuente de información y si no tenemos información registrada, entonces no tendríamos que analizar. Precisamente por eso es fundamental que hagamos un buen registro de nuestras observaciones. Entonces hay varios tipos de observaciones, esto bueno, solo lo recuerdo, ¿no? Espero que ya lo saben, pero tenemos la observación directa, que también es llamada de no participación, cuando las actividades son observadas desde fuera del escenario de investigación. Esto se le puede llamar también la membresía periférica. Un ejemplo podría ser cuando nosotros estamos mirando la danza, ¿no? Estamos allá mirando la danza y está ocurriendo por allá, ¿no? Estamos desde fuera. Cuando las actividades son observadas ya en el escenario, pero sin participación de las actividades, pues es cuando nosotros vamos al atrio de la iglesia y ahí está la danza, ¿no? Entonces ya estamos observando en el escenario y estamos junto con toda la gente que está observando la danza, ¿sí? Está la observación de participación moderada, cuando las actividades son observadas en el escenario con casi completa participación en ellas. Vamos a imaginar que en este caso yo voy acompañando a una mamá cuyo niño está danzando, ¿sí? Entonces, estoy casi participando, o sea, yo estoy con ella, me doy cuenta de cómo lo viste, cómo lo arregla, en qué momentos es cuando se le da el agua, en qué momentos van a comer los niños, etcétera. Entonces, tengo una membresía activa, pero es de participación moderada. Incluso hasta me puede decir, ayúdame a poner las plumas o qué sé yo, ¿no? Entonces, hay una membresía activa, pero moderada. En el caso de la observación de participación completa, sería si yo fuera danzante. Ajá. Entonces, las actividades son observadas en el escenario con completa participación en ellas y desde el marco cultural analizado. Entonces, si yo fuese danzante, entonces estaría yo haciendo observación con participación completa en el caso del estudio de una danza. Entonces, hay diferentes tipos de observación y en cada uno de ellos nosotros podemos tener diferentes tipos de informaciones, ¿sí? Y todas son muy valiosas, esto es algo importante. Entonces, bueno, hablamos de la observación participante. ¿En qué momento fue para nosotros mucho más fácil hablar ya de que estábamos realmente realizando observación-participación? Y bueno, yo les platicaba que fue cuando la familia fundadora fue invitada a participar en eventos colectivos y entonces nosotros, bueno, nuestra familia, y en particular en mi caso, pues hice el rol de molendera, es decir, invitaban a la familia, las mujeres se iban a cumplir cierto tipo de actividades, los hombres otras, pero ya estábamos participando. Entonces, en el marco de la participación se da una mirada muy, muy diferente, ¿no? Y aquí, bueno, les platicaba yo esta ventaja que tuve de la observación participante al observar como tras bambalinas todo lo que ocurría en el marco de los rituales y que era muy, muy, muy fácil hacer preguntas sobre todo lo que estaba ocurriendo porque se generaba un espacio como de complicidad, ¿no? O sea, es diferente mirar cómo hacen las tortillas a hacer las tortillas, ¿no? Entonces tú ya estás participando de la acción y esto pues abre un espacio de diálogo con características particulares, pero permite obtener una información mucho más, más completa.
Y bueno, las desventajas era el tratar de retener la memoria todo lo ocurrido, pues estás actuando, entonces no puedes hacer tan fácil tu registro en la bitácora, ¿sí? Entonces se van espaciando más tus manejos de la bitácora para que al final podamos construir, ¿no? Elaborar un diario de campo de todo lo ocurrido. Y sobre todo, como les comento aquí, ¿no? En eventos que podrían durar más de un día, ¿no? O un día, 2 días y una noche, por ejemplo, o más tiempo. En el caso de las entrevistas antropológicas, bueno, recordemos que nuestro interés cuando hacemos entrevistas antropológicas justamente es acceder a la manera en la que las personas piensan, ¿sí? Y bueno, aquí yo les platicaba de lo importante que es cuando estás viviendo con las personas, es identificar estos momentos, ¿no? Estos espacios y tiempos en los que es posible hacer una entrevista antropológica profunda, ¿sí? No son fáciles de aplicar y requieren tiempo y disposición de las dos personas, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que les comentaba, pero bueno, decidí ahorita para esta segunda exposición platicarles, hacer como un énfasis un poco más fuerte en qué consisten estas entrevistas antropológicas, ¿sí? En tanto que nosotros como antropólogos aspiramos a integrar al análisis teórico la perspectiva del actor, ¿sí? Es decir, con información dada desde los actores mismos, pues debemos estar atentos a sus marcos interpretativos. Entonces, estar atento al marco interpretativo, perdón, se puede lograr a través de la entrevista antropológica. Entonces, ¿cómo le hacemos? Una estrategia que nos da, sobre todo Rosana Guber, es no dirigir las preguntas, es decir, tratar los temas generales, porque esto nos va a dejar fluir asociaciones y categorizaciones del actor, ¿sí? Yo siempre daba un ejemplo de cuando inicié mi trabajo de campo y yo quería hablar sobre sobre los gastos en una mayordomía. Y al hacer mi primera entrevista, hablaba yo con el mayordomo y le comentaba yo, le digo, oiga, pero platíqueme cuántos gastos hubo para hacer la comida para todo el pueblo. Y él me empezaba a hablar de sus relaciones personales con su esposa. Y yo realmente no entendía. Entonces volví a preguntarlo de 1000 formas. ¿Por qué, no? ¿Por qué me está hablando de su familia? Yo realmente entré en crisis y pensé que era pésima entrevistadora. Y bueno, finalmente me fui muy frustrada porque no entendía por qué me hablaba de su relación de pareja. Posteriormente supe que tenía en esos momentos una relación compleja que había impedido que la mujer apoyara en las actividades propias de la mayordomía. Por lo tanto, pues no había habido comida, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que yo estaba siguiendo una categorización mía, pero en cuanto empecé a seguir la de él, me di cuenta que él me estuvo diciendo todo el tiempo que para la mayordomía, para celebrar la mayordomía, la mujer era imprescindible, su esposa, porque su esposa era la encargada de hacer los vínculos con las mujeres que iban a su vez a apoyar en toda la elaboración de la alimentación, ¿sí? Entonces, ahí, en mi marco teórico, mayordomía se estaba relacionando a poder, se estaba relacionando a prestigio, se estaba relacionando a categorías que no eran las de ellos, ¿sí? La categorización de él incluía en un primer momento y como parte fundamental su relación con su esposa. Entonces, esto es lo que nos va a permitir la entrevista antropológica, ¿sí? No debemos de pensar que están evadiendo los temas cuando ellos nos empiezan a hablar de otras cosas, sino justamente que ellos están dejando fluir sus asociaciones y categorizaciones en el marco de su propia organización lógica,
¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos entrevistas antropológicas, nuestro objetivo es detectar estos marcos interpretativos, ¿sí? Y también aclarar estas interpretaciones. Entonces, cuando ellos hacen dan alguna respuesta que queda fuera, ¿no? Como que nosotros decimos, ¿por qué me respondió esto? Estamos entrando a su marco interpretativo. Entonces, bueno, hay algunas estrategias también que son muy interesantes para ir construyendo estas categorizaciones que no tienen marco de referencia desde nuestra cultura. Y estas son las preguntas inclusivas y las preguntas exclusivas, ¿sí? Lo que se incluye en el marco de una cierta categoría nativa y lo que se excluye. Pero si quieren eso lo vemos más adelante con un ejemplo que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, del cuerpo, en el cual estuve utilizando esta estrategia para construir estas categorías propias. Bueno, y bueno, la otra estrategia que les había dado fue las entrevistas grupales, que era justamente cuando había visitas, lanzar preguntas colectivas, ¿no? Para identificar en cuáles respuestas encontraba yo opiniones personales o acuerdos como familiares, ¿no? Internos, y cuáles podían ser validadas, ¿no? Como un pensamiento colectivo en relación a ciertos temas particulares. Y bueno, para cerrar, de árboles genealógicos no les voy a hablar porque tenemos aquí al doctor David Robichaux, que es especialista en hacer estos análisis, ¿no? A través de los árboles genealógicos, que en otros países les llaman familiogramas. Entonces, bueno, yo en el marco del trabajo que les presenté la sesión pasada, hablaba, ¿no? De estos familiogramas o árboles genealógicos, que me ayudaron muchísimo a comprender cómo estaban organizadas las familias, quién era quién, en el marco de estas relaciones interfamiliares que tenía la familia extensa con la cual yo estaba, con la cual estaba trabajando. Y sobre todo me ayudó mucho para conocer el funcionamiento de las redes de ayuda. Y bueno, todo esto era un poquito en relación a irnos centrando nuevamente en el tema de la exposición pasada. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias, Yuridia. No sé si... Le fue el audio a David. Sí. Gracias, Yuridia, por la presentación. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, tienen el derecho de abrir el micrófono, levantar la mano, o por cuestiones de orden nada más. Pero yo quisiera empezar, porque alguien se anima. Sí. Me llama mucho la atención varias de las cosas que presentaste ahora y por lógica presentaste la vez anterior, pero quiero como hacer unas notas como puntuales nada más. Sí. La primera es, nos muestras la importancia de no hacer tan evidente el uso o el registro de notas cuando uno está platicando con la gente. En varias experiencias que hemos tenido en prácticas de campo que se hacen para los estudiantes de posgrado de la Ibero, eso se enfatiza, ¿no? Pero es muy difícil como este primer acercamiento al campo y al contexto en el que vas a trabajar, separarte un poco de la libreta, ¿no? Y a veces parecemos más periodistas que antropólogos. Entonces, esto que tú dices ahorita me parece de gran relevancia porque muestras a partir de lo vivido, pues esta forma de registrar cosas, aunque estés en un contexto ya de mucha confianza, ¿no? Siempre creo que sacar la libreta, aunque haya confianza o no haya confianza, es poner una barrera. Y esa barrera se refleja en el acceso a donde uno llega, a la información a la que uno llega, ¿no? Si tú hubieras sacado una libreta para anotar todo lo que te decían, seguramente no hubieras llegado tan profundo como lo llegaste en tu investigación. Y eso me parece de gran importancia para quienes nos están escuchando y para quienes van a ver este video probablemente en el YouTube
meses o años después de esta plática. Entonces, en relación a eso, quisiera saber qué tipo, ya nos mencionaste lo de la cámara fotográfica y ese tipo de herramientas que utilizaste para tu investigación. ¿En algún momento llegaste a tener algún conflicto con gente porque te veían anotando o porque te veían tomando fotografías sin permiso? ¿Qué tipo de experiencia mala podrías como compartirnos en relación a ese tipo de uso de herramientas? Mira, fíjate, en relación al trabajo de campo, no lo tuvimos porque nosotros nos apoyábamos muchísimo justamente con la familia con quien trabajábamos, ¿sí? Antes de salir, antes de ir a cualquier lado, preguntábamos cuál era la manera correcta de comportarnos, ¿sí? Entonces, le decía, ay, nos invitaron vamos a ir como invitados de la madrina a un lavado de manos. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Entonces ahí me explicaban, mira, un invitado no puede ofrecerse, por ejemplo, a lavar los trastes en este momento, no. Pero si vas en otro momento, sí puedes hacerlo, pero en este momento no, porque tú vas como representante del padrino, del que le toca recibir, ¿sí? O sea, tienen su lógica las actividades. Entonces ahí no podía yo hacerlo. Yo, bueno, pues es que explíqueme porque yo no sé, no me quiero equivocar. Y siempre antes de salir hacíamos lo mismo, perdón, o sea, ¿usted cree que se podrían tomar fotografías? Y ellos mismos nos decían, ¿por qué no le pregunta al dueño de la casa? ¿No? Entonces ya íbamos, oiga, traemos la cámara, pero si usted nos dice que no tomemos fotografías, pues no la tomamos. ¿Nos da permiso? Entonces él podría decir, sí, 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 ¿no? O no, déjeme, le pregunto, ¿no? En caso, por ejemplo, de los curanderos, déjeme, le pregunto a mi compadre si está de acuerdo en que usted tome fotografías, porque es su trabajo, ¿sí? Entonces, creo que lo que sirvió muchísimo fue esa asesoría. Ahora, cuando una actividad, una acción en la que tuvimos problemas, en lo personal fue cuando se me ocurrió llevarme a mis estudiantes de la licenciatura a hacer una observación en la fiesta del Santo Patrón. Y fue el descuido, porque mi estudiante sacó su super cámara con, ¿cómo se llama? Con este lente, eh, este, Un gran angular, esas cosas. sí, 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 cuando estaba una señora haciendo su petición ante el Santo Patrón. Entonces, no me di cuenta, lo peor del caso, estaba haciendo otra cosa. Y ya cuando llegué, pues ya el, mm, el fiscal de la iglesia ya me lo llevaba y me dijo, a ver, oiga, es una falta de respeto que usted tome una fotografía cuando una persona está haciendo su oración frente al Santo Patrón. Dígale a su muchachito que guarde la cámara y que no tiene por qué estar haciendo eso dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, bueno, esa fue una mala experiencia, ¿no? Y claro que le dije, oye, por favor, o sea, hemos hablado mucho que tenemos que dirigirnos con las personas que son las encargadas de los espacios para solicitar los permisos. Entonces, eso es algo que creo que tenemos que ser muy conscientes. En otros espacios, por ejemplo, dentro de porque ahí fue una toma personal, o sea, fue a la viejita, ¿no? Que estaba, a la abuelita que estaba haciendo su petición, que él lo estaba haciendo muy, muy hermoso y lo entiendo, pero no son los espacios. Pero, por ejemplo, tomar la foto de la danza en la fiesta patronal, eso no implica ningún problema porque de alguna manera se asumen como personas públicas. Ujú. Entonces, hay otros espacios en los que sí, pero de cualquier manera, siempre hay que tener como ese cuidado, ¿no? Ya en algún momento ya nos decían, ay, ya sabemos que andan tomando fotos, ¿no? O sea, ya tenemos como esa confianza de permitirlo. Pero bueno, ese es un espacio. La otra, lo que les estaba yo platicando, que no se lo señalé en ese momento, fue el de la libretita de campo, que era súper chiquita, o sea, les digo, del tamaño de la palma de la mano, como el teléfono, y que me la metí al pantalón, y no lo hacía frente a ellos, o sea, era un control para mí, o sea, cuando yo salía de un lugar a otro, entonces yo iba anotando mis horas, entonces ponía 3 palabras como esto, ¿no?
atrio de la iglesia, mayordomos, punto. Y guardaba la libreta. Entonces, era algo así como muy rápido, y lo guardaba. Y no lo hacía, no era como tan llamativo que si tú sacas una mochila, sacas un cuaderno, escribes, ¿no? Estás mirando a las personas, no, sino algo así como, se volvió un hábito, ¿no? Ir marcando como mis horarios, porque para mí era bien importante tratar de no perder la lógica del evento, ¿sí? Tiene un orden el evento, entonces lo hacía. Si surgían, por ejemplo, entrevistas en ese espacio, yo sí les preguntaba, perdón, Lego, ¿me da permiso de anotar? No. Y había gente que me decía no, sí. Y había gente que me decía sí, y yo anotaba 3, 4 palabras y volví a guardar mi libreta. La volví a guardar, ¿no? Entonces, como que hasta se les hacía, ay, qué chistoso, escribió 3 cosas, ¿no? Y ya. Entonces, yo nada más, pero eran nada más mis recordatorios para poder realizar un buen diario de campo, que eso es fundamental. Y creo que todo el mundo tiene que entenderlo, que hacer un buen diario de campo es el requisito principal para hacer un buen trabajo antropológico. Bueno, gracias. Gracias, Yuribia. Gracias, ya volví, yo pensaba que eran ustedes y fui yo. Y yo tenía como 2 o 3 comentarios, veo que tiene levantada la mano Javier Serrano, pero quiero decir 3 cosas. Lo de hacer ver me hace pensar en el libro, un librito que escribió Marie-Noël Chamoux, en otra región de la Sierra de Puebla, en Huauchinango, ¿no? Bueno, la Sierra de Puebla, a ver cómo la definen, es como amplio, ¿no? En que ella se interesa por los procesos de aprendizaje y parece que siempre el aprendizaje es ver, es observar, ¿no? No hay como una explicación, pero es observar, ¿no? Entonces, el hacer ver también me parece que pues es que uno debe de aprender por observar, pero también se le puede señalar, ¿no? Bueno, fíjate, ¿no? Observa lo que está provocando tu conducta, ¿no? Entonces eso nos hace como pensar en pues una teoría local también de sociabilidad, ¿no? De las relaciones entre las personas, ¿no? De cómo se deben de llevar, ¿no? O sea que hay varias dimensiones en pensar en lo que tú planteaste la semana pasada y que volviste a resumir muy brevemente. Luego también lo de observación, los distintos tipos de observación que señalaste, ¿no? Me hizo pensar mucho y no pude recurrir a la fuente exacta, pero acabo de estar involucrado en un proyecto que tiene que ver con la edición de traducciones que hizo un amigo y un colega mío que se murió hace poco tiempo, y eran escritos de la llamada Escuela de Chicago, ¿no? Y hay un artículo que clasifica los tipos de observación participante muy similar a lo que tú acabas de hacer. Esperamos que eso va a salir, o sea que hay como coincidencias. También es un enfoque en la Escuela de Chicago de Sociología, de observación participante, muy fina, ¿no? Es un enfoque cualitativo en la sociología que desarrollaron también en contacto, en coincidencia con la antropología de la Universidad de Chicago en los años 40, pero posteriormente en los 50, en contextos no necesariamente como indígenas o bueno, en grupos urbanos, ¿no? Pero aplicando estas técnicas también, ¿no? O sea que también se me hace pensar que lo que estás diciendo con la cámara, no la cámara, cada situación exige distintas cuestiones, ¿no? Y siempre lo más importante es el respeto a la gente, ¿no? Entonces hay lugares, por ejemplo, hoy en día es como muy común andar con el celular y sacar fotos todo el tiempo. Entonces, igual en una sociedad con ese tipo de tecnología, no hay tanto problema, ¿no? Con lo de la fotografía. Igual también ha cambiado en el campo desde entonces, porque pues llevaste mucho tiempo ahí, la tecnología ha evolucionado, la cobertura también en el celular y el acceso o el uso del celular se ha analizado muchísimo en México, ¿no? O sea que, bueno, y también lo último que voy a decir me parece como muy pertinente,
el ejemplo que dijiste sobre el mayordomo, ¿no? El buscar información por toda una serie de ideas que es el hombre, que es la figura visible, pero ese hombre sin una mujer no es nada, ¿no? No puede hacer eso, ¿no? Es más, conozco casos en que pues tiene que consultar a su mujer para tomar el cargo, ¿no? Sí. Bueno, en fin, ¿no? Es como otro enfoque también que uno podría como ir al campo con una serie de supuestos feministas, pero pueden llegar a choques, ¿no? Ante la realidad, una realidad mucho más compleja, ¿no? No guiada por principios de nuestra propia sociedad. Ahí lo dejaré, no sé si quieres comentar o le damos la palabra a Javier o quieres comentar y luego le damos la palabra a Javier y seguimos. Sí, Claro. sí, un comentario sobre todo en relación a esto que señalabas de la observación participante, porque, bueno, yo era muy estricta cuando estaba dando clases en la ENA, porque todo el mundo escribía que estaba haciendo observación participante. Entonces yo decía, es que es necesario aclararles cuándo realmente están haciendo observación participante, ¿no? Porque hay esas gradaciones, ¿no? En cuanto a la participación. Entonces luego me decían, no, pues es que estoy haciendo observación participante. Había veces cuando estaban realizando, por ejemplo, no sé, observaciones en el marco de una curación, y yo les preguntaba, en medicina tradicional, por ejemplo, ¿fuiste paciente? No. Le digo, entonces no hiciste observación participante, ¿no? Hiciste una observación participante de de cierto grado porque estuviste presente, ¿sí? Entonces hay una participación de cierto tipo, pero mientras tú no pases a ser paciente, por ejemplo, entonces no estás haciendo una observación participante en el marco de la relación del médico. Y está bien, o sea, hay niveles de participación, pero sí como que vaya quedando bien claro porque a veces siento que todo el mundo lo aplica, ¿no? Como si fuera algo sencillo y algo que todo el mundo hace. Y realmente a veces no. O sea, no. Es importante que sepan hasta en qué momento sí se está haciendo observación participante con todas sus letras, ¿no? Todas son participantes de diferente grado, pero la observación participante más profunda ya es cuando estás bien implicado en el marco de la acción, sobre todo en lo que estás trabajando. Entonces, bueno, esos puntos creo que son importantes. Y la otra, sí, este asunto de que vamos sobre las categorías. O sea, a nosotros nos interesa saber cómo es que ellos están viviendo ese mundo y ese mundo está categorizado de una manera particular. Ahora, nos interesa saber cómo es que ellos están categorizando estos conceptos que nosotros conocemos, ¿no? Como este caso era la mayordomía. Para mí se me estaban articulando poder, prestigio, etcétera, y justamente tomando como eje central al mayordomo. Entonces, cuando él me hablaba y me hablaba de su mujer, yo de verdad le daba vueltas y lo preguntaba de mil maneras y volvíamos al asunto de su esposa, ¿sí? Que justamente habían tenido problemas, etcétera, y no entendía yo qué implicaba. Hasta que posteriormente, ya con la vivencia, después entendí, dije, hoy me lo estuvo diciendo desde siempre, que su mujer era fundamental en el marco de la mayordomía. Y no solo su esposa, sino las mujeres que ella iba a convocar para hacer la práctica de del moler, ¿no? Del preparar los alimentos para la celebración de la fiesta. O sea, la mujer es la que pone así sus redes, las extiende, ¿no? Extiende sus redes para llevar a cabo todas estas actividades, que finalmente la actividad es el pretexto, ¿no? Sino el funcionamiento de la red social que le da pie, ¿no? A que la sociedad, ¿no? La colectividad siga en marcha. Pero bueno, entonces sí es importante porque de la otra manera nosotros podríamos terminar corroborando lo sabido, ¿sí? Entonces, cuando nos dan una respuesta que no corresponde a nuestro marco, ahí se está haciendo presente el marco interpretativo ajeno y ahí es donde nosotros debemos de ir siguiendo su línea de explicación. ¿Sí? Entonces, ahí yo no lo entendía. ¿Sí? Y lo que quiero dejarles bien claro es que justo cuando no entendemos es porque se está haciendo presente y hay que preguntar más. Pero bueno, si quieres seguimos con la otra, con Javier. Javier, por favor, ¿quieres decir algo?
Sí, muchas gracias, Ola. Saludo a todo el grupo en general y hola, Yuridia. Mucho gusto. La verdad que si bien no pude participar en la conferencia, en tu conferencia, sí escuché la grabación y me resultó muy, muy interesante. Más que nada yo quería saludarte, felicitarte, y me hizo recordar, creo que a muchos aquí, a las propias experiencias de campo que uno tiene, ¿no? Y los procesos que se van dando ahí, que pueden ser peculiares siempre, pero también tienen cosas en común, ¿no? Y en este sentido, escuchando tu exposición, yo estoy de trabajo de campo, la señal va y viene y es un poco mala, pero a mí lo que me sugirió en lo que has conversado, en lo que te he podido escuchar, es que también el trabajo de campo uno tiene la sensación de que ha captado cosas y que han quedado un montón de cosas afuera, ¿no? Que pueden ser importantes si uno no está seguro. Son como, no sé cómo llamarle, como aspectos. Uno piensa que siempre podría haber hecho más y hay gente que no conoció y gente que puede tener otro punto de vista que uno no puede intercambiar, etcétera. Y para mí eso siempre ha sido importante, ¿no? Es como si el trabajo etnográfico fuera de alguna manera siempre incompleto, ¿no? Este, sustancial pero incompleto. Y quizás tengas alguna reflexión sobre eso o hayas pensado un poco en esto. Esa es mi pregunta, pero la verdad es que en realidad solo quería saludarte, saludar al grupo y felicitarte. Muchísimas gracias, Javier. Sí, mira, justo platicábamos un poquito la sesión pasada de que como antropólogos aprendemos mucho, mucho. Y les daba el ejemplo, ¿no? De Mark Bloch, que nos señala que nosotros en el proceso del aprendizaje entra en nosotros como haces de significado, por lo tanto nosotros podemos comprender mucho de la cultura, ¿no? Podemos entenderlo, entender muchos fenómenos que están sucediendo y porque hemos estado presentes en las respuestas que se dan ante cierta problemática y corresponden a estas lógicas que estamos aprendiendo cuando lo hacemos de manera consciente. Y claro, o sea, yo me siento como tú, o sea, a veces es como imposible hablar, ¿no? De toda esta complejidad. De hecho, el libro, a mí la verdad, yo decía, ojalá y pudiera servir, ¿no? Aunque sea un poquito tocar esa maravilla de cultura que tuve la oportunidad de analizar, ¿no? O sea, créeme que yo lo siento como que las palabras quedan como, quedan como, no son suficientes, no son suficientes, ¿no? Para explicarlo. Entonces, al momento de plantearme yo cómo lo puedo hacer, cómo puedo explicarlo, decidí plantear situaciones. Entonces, en el marco del texto, lo que tú puedes encontrar son situaciones y luego explicadas, ¿no? Que es algo que a mí me ayudaba, ¿no? Por ejemplo, estaba yo narrando y yo decía, estaba el niño jugando, ¿no? Llega su padre y él no quería saludar a su papá porque estaba jugando y llega la mamá y le dice, oye hijo, viene tu padre cansado de trabajar y está trabajando por ti para que tú tengas que comer, ve a saludarlo, ¿sí? Entonces, no se me ocurrían estrategias expositivas para dar la profundidad, ¿no? De ese reconocimiento profundo a la labor del trabajo y viceversa, ¿no? De la mamá, de no seas grosero con tu mamá está haciendo esto por ti, ¿sí? Y el niño pequeñito entendiéndolo porque incluso cuando lo narras, uno mismo lo empieza a entender, ¿no? ¿Sí? A mí me llamaba la atención y yo decía, qué terrible, o sea, no me di cuenta de mi interdependencia con mi propia familia porque crecí en un modelo diferente, pensamiento, en el cual parecieran todos los logros como una cosa personal y en realidad también somos productos de nuestro grupo cercano. Gracias a ellos tuvimos que comer, gracias a ellos crecimos, ¿no? Gracias a ellos, etcétera. Entonces a mí me parecía esa información así como que avasallante, ¿no? Yo decía, Dios, se los hacen consciente a edades de los 3 años en adelante. Yo me estoy dando cuenta a los 30. Qué terrible que me estoy dando cuenta que efectivamente soy un producto social, ¿no? Entonces, bueno, sí, te lo platico un poquito porque pues esa fue como la estrategia, ¿no? Expositiva para poder mostrar
estos conocimientos, ¿no? Mostrar la situación. Y bueno, esa podría ser como una posibilidad de explicativa. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene levantada la mano Juan Pablo Ferreiro y te recuerdo, Jorge, que si me voy, pues tomas la batuta, igual la tomas desde ya, ¿no? Juan Pablo, por favor, desde Jujuy, en el noroeste Sí, de... hola. Me parece que estaba Mine López Millán antes que yo. ¿Puede ser? ¿Hola? Está muy bajo el Está volumen, muy Juan bajito. Pablo, para mí por lo menos, no sé si para los demás. Sí, está muy Hola. bajito. A ver. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿No? Bueno, no hay modo, me parece. Decía que me parece que Minerva López Millán estaba antes que yo, que había levantado la mano antes. Ah, ok. Que Minerva estaba antes, ¿verdad, Sí, Juan Pablo? sí, eso, sí. Ujú. Minerva. Ay, Dios. Bueno, perdón, gracias, gracias. Yo hubiera preferido que usted continuara, pero bueno, ya que tomé la palabra, pues gracias. Pues me reúno más bien como a la charla de todos, porque por supuesto el trabajo de Yuri me gusta esa parte metodológica, porque si bien es verdad que lo aprendimos en la Ibero, bueno, lo digo a nivel personal, nunca se me habría ocurrido como reafirmarlo por escrito, y qué tan importante es, porque también a la vez que retomaría la pregunta de Jorge, creo que lo que más nos aporta a nosotros como antropólogos son todas aquellas muchas situaciones que no son pertinentes para la comunidad con la cual interactuamos como antropólogos, y sin embargo no siempre las mencionamos, pero son las que muchísimo más nos dejan aprendizaje. Si se hiciera todo un repertorio para unir sobre todo nuestro lugar que nos están dando, y que por ejemplo, una vez que y a otra compañera igual del posgrado nos sacaron, nos invitaron así, no muy amablemente, y fueron mujeres que nos dijeron, váyanse, nos pusimos nerviosas. O sea, serían innumerables ejemplos, pero son los que más enseñan, sobre todo a nosotros como antropólogos, a relacionarnos con la comunidad. No es como de que, no es regresar a lo mismo, te estoy observando, no, al contrario, nos están poniendo en evidencia esta cuestión que menciona Yuri, del qué tanto somos miembros de esa comunidad, porque entre más nos incorporemos como miembros, sí, mejor lugar tenemos, sin que haya esa situación de que hasta incluso casi nos lleguen a correr, y no solo pues a veces, otra vez, casi de la mesa del Nayar, allí sí salí casi pidiendo perdón. O sea, eso es bien importante decirlo. U otras, cuando en lugar de llevar a estudiantes, vamos con compañeros, a un compañero no le puedo hacer digamos, esa observación que dice Yuri, de hacerles ver como nos lo hacen ver nuestros interlocutores de las comunidades. Pero oye, sí me gustaría mencionarlo, lo de tomar fotos. Yo me reconozco como alguien muy mala para tomar fotos, justo porque por una mala foto perdería información bien importante, y sobre todo, más que información, una interacción, porque digamos que la información depende de la interacción y de esta, digamos, verdadera membresía o forma de participación observante u observación participante. Entonces, cuando me tuve que retirar, pues me di cuenta que allí sí, pues, por tomar una foto. Y a una colega también me daba pena decirle, no tomes fotos. Dije, se hacen los que no te ven.
pero se dan cuenta perfectamente. Y me dio mucha pena porque yo pensé, me van a reclamar a mí, porque adentro de la casa no, bueno, como si a nosotros nos tomaran una foto. Y así innumerables ejemplos, y todos llevan a que el que aprende es el antropólogo. Sí, sí, pues gracias, lo dejo ahí porque como dije, esas innumerables experiencias son las que realmente nos enseñan a nosotros a posicionarnos. Gracias. Sí, gracias, Minerva. Mira, una cosa bien importante de lo que acabas de señalar tiene que ver justamente con que efectivamente, o sea, tenemos que entender los antropólogos que más que nosotros estamos observando, pero ellos también nos están observando a nosotros. Entonces, precisamente esa conciencia de observación, hay algo aquí interesante y es que antes de hacer este trabajo de campo en Sierra Norte, Puebla, yo había hecho previamente un trabajo de campo en la Costa Chica de Guerrero con los amuzgos. Y ahí aprendí justamente que siempre nos estaban observando, ¿no? Porque yo llegué a hacer mi trabajo de campo allá y me presentaron por parte de la escuela, me dijeron, bueno, preséntate con el presidente municipal, explicamos a lo que íbamos, mi profesor también, y me asignaron un lugar, un cuarto. Y en ese espacio estuve ahí viviendo como 3 días, y era impresionante porque yo salía y la gente no hablaba conmigo, porque tenían problemas con el presidente municipal, la gente no hablaba conmigo. Y hasta que una vez una persona me preguntó, me dijo, oiga, ¿usted tiene algo que ver con el presidente municipal? ¿Es su pareja? ¿Es su mujer? Le digo, no. Dije, no, es así. Dice, entonces, si no es usted su pareja, ¿por qué no se va a vivir a otro lado? ¿No? Le dije, muy bien. Yo estaba trabajando con los niños, entonces me fui a vivir con los niños en el albergue indígena, ¿sí? Y ahí fue cuando me di cuenta, dije, híjole, qué importante es la apreciación, el rol, ¿no?, que se tiene del antropólogo, porque si yo me quedaba en ese espacio, iba a pasar por la amante del presidente municipal. Entonces le dije, no, muchísimas gracias, qué bueno que me dice. Le digo, no, yo no tengo nada que ver con él, yo vengo de la escuela. Me dice, bueno, entonces si es usted estudiante, váyase a un lugar donde está estudiando. ¿Qué viene a estudiar? Le digo, pues vengo a estudiar la educación. Ok, me moví de espacio. Y eso modificó completamente mi percepción en la población. Coincidió con que me conocí a una chica que también llegó y me preguntó, ¿tú qué haces acá, no? Y ya le platiqué y ella me dijo, ¿sabes rezar? Dije, sí, sé rezar. Me dijo, perfecto, porque yo soy rezandera y necesito quien me ayude a rezar. Y no saben, o sea, eso me abrió las puertas ahí en esa comunidad. Y entonces era yo la rezandera oficial, era la acompañante, entonces me di cuenta del cambio de rol, ¿no? Me di cuenta también que mi querida Lucero me decía siempre qué hacer y qué no hacer. Entonces me decía, mira, tú vas a llegar y vas a saludar de esta manera a las personas. ¿Por qué? Porque ya tenía yo un previo, ¿sí? Un previo rol asignado que no tenía yo conciencia. Me dijo, entonces tienes que saludar a las personas de esta manera, no debes de mirar a los hombres a los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me daba las reglas de comportamiento de una mujer decente, pues, diciéndolo de alguna manera, de una mujer correcta, de una mujer respetable, y además estaba yo inmersa ya en las prácticas rituales. Entonces fue fabuloso porque pues acompañaba los rituales en el cerro, rezaba para los difuntos, etcétera, y se hace un acomodo diferente del tipo de trabajo de campo que yo podía llevar a cabo. Entonces, esto para mí es fundamental. Ahí me di cuenta lo importante que es cómo te están mirando los miembros de las comunidades, ¿sí? Y era algo que yo era bien cuidadosa cuando me llevaba a mis estudiantes a campo. Les tenía completamente prohibido que fumaran, que tomaran y que dijeran groserías cuando estaban haciendo trabajo de campo. ¿Sí? Digo, estas 3 cosas no las pueden hacer, y menos las mujeres, porque van a entrar en una categoría que no les va a gustar. Y es una categoría culturalmente asignada. Entonces tienen que tener mucho cuidado con su comportamiento, porque sí, ustedes vienen a observar, pero también son observadas. Entonces, ¿qué manera tenemos de conservar ese rol? Siguiendo los comportamientos socialmente adecuados, ¿sí?
Entonces ahí me quedó súper claro. Entonces así es, miren, si no nos comportamos como debe de ser, pues ponemos el riesgo de que nos manden mucho a la porra, ¿sí? que tengamos que abandonar los espacios, precisamente por eso, ¿no? Si no te estás comportando de la manera adecuada, las madres no van a querer que tú te relaciones con sus hijas y las mujeres no se van a querer relacionar contigo porque ya te etiquetaron de cierta manera. Y lo mismo ocurre con los muchachos. Entonces es algo que es bien importante y que creo que, bueno, yo nunca me cansaba de hacer énfasis en eso porque pues a veces como que piensan que son ellos quienes van a observar, pero que no somos conscientes de que somos observados de una manera muy cuidadosa. Y bueno, pues sí es bastante cansado, ¿no? A veces tener la conciencia de que eres objeto de observación también. Pero gracias. Ahora sí. Sí, Javier, dale, que diga Juan Pablo. ¿Me escuchan? A ver Un poco si bajito, sí. ya hablas un poco más fuerte, a ver, probablemente. Sí, sí. Parece que es un problema técnico. Bueno, ante todo, yo no pude estar en la conferencia anterior, pero me resultó extraordinariamente rico y útil la exposición de ahora y lo que vi por YouTube. Me pareció, yo soy muy desordenado en el campo, así que esta cuestión de bitácora más diario y sobre todo del diario escrito con 2 registros en 2 hojas alternas, me pareció extraordinario, me hizo acordar mucho a las recomendaciones que me daba Esther Hermite, con quien aprendí algunas cosas de trabajar en el campo, que nos decía, nunca hagas una entrevista de más de 1 hora, porque es más o menos lo que resiste tu cabeza en recordar. No saques el grabador, no saques la cámara, salí corriendo, ponete atrás de un árbol y escribí rápido. Y lo que no había dicho es esta cuestión de la bitácora y el diario, que me pareció fantástico. Así que mis felicitaciones y mi agradecimiento, porque esto ha sido una clase de metodología para mí. He aprendido. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Carolina, adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias, Yuribia, por todo lo que nos has compartido desde la semana pasada. Tuve el gusto de escucharte el jueves anterior y pues también te hice una pregunta que amablemente me contestaste frente, digamos, a la orientación de los estudiantes, porque pues en mi labor actualmente me desempeño como profesora. Les contaba que pues yo soy trabajadora social y pues aquí digamos que casi todos ustedes son antropólogos, pero es un gusto tener el espacio para compartir con ustedes porque efectivamente desde el trabajo social nosotros nos apoyamos mucho en los estudios antropológicos, sociológicos, bueno, y en diferentes ciencias sociales y humanísticas, entonces pues es muy importante, digamos, escucharlos y tener esta retroalimentación. Yo te quiero hacer una consulta porque vamos a empezar un proyecto, bueno, ya lo venimos desarrollando, pero vamos a entrar, digamos, ya a una fase más formal con los mercados agroecológicos de la ciudad de Cali, acá en el Valle del Cauca, en Colombia. Y entonces, pues ya tenemos con ellos, digamos, un acercamiento, hemos hecho historias y el proyecto lo trabajamos en compañía con compañeros de la tecnología en producción transmedia y pues efectivamente tenemos que usar cámaras, grabaciones y demás, lo cual obviamente primero lo hemos convenido con las personas, pero ahorita vamos a entrar a una segunda fase que ya es visitarlos no solo en el mercado, sino en sus predios, donde ellos cultivan los alimentos, donde los procesan y demás. Y entonces allí va a entrar, digamos, la participación muy importante de los estudiantes desde, y esperamos que sea así, desde digamos, como la posibilidad de acercarnos un poco a la etnografía,
Entonces, escuchándote sobre el tema de la libreta y de la bitácora, yo quería preguntarte qué tan viable verías que de pronto ese trabajo lo hiciéramos por duplas, ¿sí? Con los estudiantes, de manera que, por ejemplo, uno de ellos estuviera muy metido en el, digamos, en la parte de participar, de entrevistar, y hubiese otro que estuviera haciendo el registro, digamos, de los tiempos. Las personas están un poco abiertas a que lo hagamos, pero tenemos diversidad de personas, como tenemos personas que han sido profesionales y han dicho, suelto esto y me voy a vivir al campo y a cultivar. Hay otros que son de comunidades indígenas. Digamos que hay una diversidad muy grande allí, y vamos a tener obviamente en cuenta todas estas recomendaciones que haces de ser siempre muy respetuosos, muy cuidadosos, de preguntar, pero digamos ese trabajo en dupla, ¿cómo lo verías? ¿Qué tan viable, digamos, lo considerarías? Y muchísimas gracias por abrir el espacio a ti y obviamente pues al equipo de la red. Sí. Sí, mira, yo te quiero comentar que a mí en lo personal nos funciona muchísimo y yo lo utilizaba como estrategia de trabajo de campo con mis estudiantes cuando daba clases en la Escuela Nacional de Antropología, organizarlos por pareja, ¿sí? Entonces, siempre les pedía de favor que fueran en pareja a trabajar. Cuando hacían sus observaciones, por un lado, bueno, te voy a platicar. Punto uno. El primero es porque se neutraliza la situación del género, ¿sí? Siempre, o sea, nosotras las mujeres ni los hombres, ¿no? No podemos dejar la construcción, nuestro sexo, la construcción de nuestro sexo por ahí colgado, ¿no? Sino que vamos a cargar con ello y al llegar a las poblaciones van a hacer la interpretación a partir de su propia cultura, ¿no? De nuestro sexo. Entonces, a mí me gustaba mucho porque finalmente esto lo retomé, bueno, yo lo hice en pareja, ¿no? Con el papá de mis hijas, pero yo lo retomé porque cuando yo llegué allá a Sierra Norte me habían comentado que había llegado una pareja también a hacer trabajo de campo. Entonces me hablaban mucho de las bromas que les hacían, que les decían, ay, ustedes se están quedando juntos, son pareja, y ellos, no, somos compañeros, ¿no? Pero quedaba siempre la idea de que a lo mejor sí, a lo mejor no, etcétera, y esto neutralizaba, ¿sí? Lo que sucede siempre cuando se llega a comunidad. O sea, si llega una mujer, pues todos los muchachos se emocionan. Si llega un hombre, todas las mujeres se emocionan, ¿no? O sea, ya viste al que vino, ¿no? Al antropólogo, etcétera. Pero si llegan en pareja, se neutraliza, porque siempre está la posibilidad de que quizás sean pareja, ¿sí? Y se van moviendo juntos y van permitiendo la apertura en los diferentes espacios. O sea, un hombre, si va a trabajar a lo mejor aspectos de mujeres, ¿sí? Al estar acompañado por una mujer, se neutraliza. Si va un hombre solito, entonces se puede prestar a confusiones, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, si entra un hombre, recordemos que son construcciones de género locales, ¿no? Si va un hombre y se mete a la cocina, hay de dos, o quiere con la cocinera, quiere establecer relaciones más profundas, o bien es homosexual, ¿sí? Entonces tiene implicaciones la construcción de género, y esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Si va un hombre y una mujer, se neutraliza, ¿sí? Entonces la mujer puede ayudar, puede hacer cierto tipo de preguntas, está ahí el hombre, y al contrario también. O sea, si la mujer está interesada en algún tema como la agricultura y demás, y entonces a veces los hombres se dirigen al hombre. ¿Por qué? Pues porque no son temas de las mujeres a veces, ¿sí? Y tenemos que estar conscientes que hay construcciones de género culturalmente asignadas con las cuales no tenemos por qué pelearnos, ¿sí? Son de ahí, simple y sencillamente. Entonces nosotros vamos a trabajar con ellos, necesitamos llevar las estrategias adecuadas. Entonces, bueno, ese sería como un punto importante. La bitácora pueden apoyarse, por supuesto, ¿no? Llevar uno y otro, o sea, si uno pregunta, etcétera, el otro apoyar, no hay ningún problema, ¿sí? En el caso de mi trabajo de campo, pues sí, yo lo realizaba apoyada, ¿no? Casi siempre, y fue bastante útil,
bastante útil. Entonces, había veces que lo que a mí se me olvidaba, ya al momento de estar haciendo el diario de campo, oye, pero pasó esto y esto, sí, etcétera, ¿no? Pero aquí la parte importantísima, Carolina, del diario de campo, es que es nuestro instrumento. O sea, nosotros vamos a dialogar con nuestra información, ¿sí? Hacemos la descripción, ¿sí? Y tenemos el lado izquierdo para dialogar con esa información. O sea, ¿qué pasó? O sea, hacerle preguntas a esa información antes de salir de regresar a campo. Entonces, te dieron una información, ¿no? Y estaban, no sé, en el marco de un ritual, por ejemplo, y llevaban flores, ¿no? Y las flores eran de collares, etcétera, etcétera. A un ladito, ¿no? En tu lado izquierdo, ¿quién las hace? ¿Por qué las hacen? ¿Por qué esta flor? Etcétera. O sea, todas las preguntas que tú puedes hacer antes de regresar a campo. De regresar de campo, perdón. Entonces, ahí te llenas, ¿no? Y vas y, oiga, ¿y quién hace las flores? Cosas que eran para mí muy, muy importantes, porque resultaba que no cualquier persona podía hacer las flores, ¿no? Tenían ciertas características. Entonces, te vas dando cuenta en el marco de mi trabajo, por ejemplo, que era que estaba centrado en la construcción de la persona, como todos los tipos de personas estaban implicados, ¿no? Había ciertas cosas que nada más hacían las viudas, hacía cierto tipo de cosas que nada más las mujeres que no se casaban, había otras cosas que las mujeres casadas, etcétera. Entonces, claro que tenías como que estar en buen términos con todos, porque en algún momento se podía necesitar de la acción de esas personas en el marco de sus actividades. Entonces, bueno, creo que sí es buena estrategia, pero que cada uno lleve su diario, porque las miradas son distintas. Entonces, ok, sí se pueden apoyar, pero cada uno con su diario y cada uno, porque lo que se le escape a uno, al otro no. Sí, entonces cada uno va a ir detallando su diario de campo, a cada uno le van a llamar la atención cosas diferentes. Y eso puede ser muy, muy útil en el marco de la labor posterior de interpretación, que también cuando trabajamos con información etnográfica tiene formas de análisis muy, muy particulares. La etnografía, Carolina, tiene como objetivo captar el punto de vista de las personas sobre cierto fenómeno. Entonces, ¿cómo es que ellos lo ven? Y tiene su manera de trabajarlo. Por eso comentaba yo esto de las categorías nativas. Para nosotros son bien importantes porque expresan la manera en la que está categorizado ese mundo en particular y los contenidos que tienen estas categorías que a veces no corresponden uno a uno con nuestra manera de ver y entender el mundo. ¿Sí? Pero sí, yo creo que en pareja sería genial. Muchísimas gracias, Yuribia. Y una última cosa, discúlpame, tenías un equipo, imagino, que te estaba apoyando. Aproximadamente cada cuánto estaban ustedes discutiendo las notas de campo, cruzando, digamos, como esas observaciones que habían hecho, las categorías que iban sacando, un poco, digamos, ese detalle del trabajo en equipo, si nos lo puedes compartir. Y no abuso más de tu confianza. Muchas gracias. No te preocupes. Sí, bueno, mi investigación personal está por acá, ¿no? En otro lado, pero te voy a platicar, esto otro es, estuve 10 años dando el curso de metodología etnográfica en la Escuela Nacional de Antropología, ¿sí? Entonces, ese curso tiene 15 días de trabajo de campo y me los llevaba a hacer trabajo de campo y en ese espacio, entonces, la manera en la que nosotros trabajábamos era llevar guías de observación, guías de entrevista, los muchachos se iban a hacer sus guías de observación, aplicarlas, ¿no? Hacer su práctica. Y bueno, al regreso cada noche hacíamos una evaluación, ¿sí? La parte más difícil realmente era para mí que los jóvenes hicieran sus diarios de campo. Te lo cuento desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, no los dejaba dormir hasta que terminaran su diario de campo, terminaban su diario de campo, hacíamos una revisión general de los diarios de campo, ¿sí? Ver qué era lo que habían encontrado, analizar, generar nuevas preguntas, porque al día siguiente se iban a volver a aplicar, ¿sí? Entonces, hacer esas preguntas como, bueno, yo lo que vi fue esto y aquello, ok, bueno, muy bien, ¿tú lo viste? ¿Qué preguntas? ¿De dónde son? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? A ver, o sea, ir más profundo de esa
esa información que surgía, ¿no? Entonces esa era como la tarea y al día siguiente, bueno, a ver, entonces si volvieron con las personas, le preguntaron qué les dijeron, etcétera, ¿no? Entonces ir construyendo, regresar de campo con las menores dudas posibles, ¿no? Y ahí se daban cuenta que con muy poco tiempo a veces de trabajo de campo se puede captar una cantidad increíble de información, ¿sí? Pero tratar de regresar sin dudas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las entrevistas, era importantísimo que las escucharan, ¿sí? Y que aclararan, o sea, que ahí mismo, mientras las estaban escuchando, generaran preguntas, ¿sí? Y ya que no habíamos regresado aún, que fueran a quitarse esas dudas. Ah, mira, te dijo tal cosa. ¿Sabes a qué se refiere? No, ok. A campo, sí. Entonces, creo que así se puede aprovechar bastante. Entonces, eran realmente nada más 15 días de trabajo de campo y a partir de ello, bueno, se podían hacer varias cosas muy interesantes. En realidad eran ejercicios etnográficos que los iban a preparar para hacer su investigación más adelante. Ujú. Pero bueno, Gracias, gracias, Carolina Carlos. Yuribia. Fíjate que en esa parte de, del trabajo de campo en pareja, yo tuve una experiencia en la licenciatura, Sierra Tarahumara. Sí. Fuimos la que ahora es mi pareja. Yo, bueno, en ese tiempo también éramos pareja. Hace 14 años, 2008. Y fue algo bien interesante porque ella, por lógicas culturales, las mujeres conviven con mujeres y los hombres con hombres, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de compartir perspectivas del género de unos a otros, ¿no? De hombres a mujeres y de mujeres a hombres, era una parte bien interesante que teníamos como discusión después de, este, de hacer trabajo de campo, ¿no? Después de un día de platicar con la gente, etcétera, en las noches platicábamos qué era lo que se decía del otro género, el espacio en el que convivíamos, ¿no? Porque ella trabajaba maternidad y crianza. Entonces, era una perspectiva como bien interesante ver cómo los hombres veían esta cuestión de la maternidad y la crianza, ¿no? Desde ellos, desde ellos como varones. Entonces, siempre trabajar, creo que en pareja, cuando hay un tema específico, es bien interesante porque uno puede ver otras cosas que no. Un hombre puede acceder a espacios donde las mujeres no pueden acceder. En cualquier espacio cultural, ¿no? Incluso no solo en comunidades. Entonces, eso es bien interesante por una parte y por otra, nosotros trabajamos cosas audiovisuales, entonces casi siempre las cosas audiovisuales pueden ir encaminadas en trabajo en pareja. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que va a ir calificando las entrevistas, ¿no? Minuto tal, dijo tal cosa. Cuando tienes un guión de entrevista, vas detectando para la cuestión de la edición y todas esas cosas, es importante trabajar en pareja. Sí. Ya nada más eso es lo que quería comentar. Pero no sé si hay otro comentario por ahí en relación a lo que puso Yuribia. Si no, yo voy a entrar. Mira, me llama mucho la parte de tu trabajo con infantes, ¿no? Porque el trabajo con los niños ha sido como muy poco tomado en cuenta, ¿no? Se cree que los niños son solo receptores y que no son actores sociales. Entonces, esta parte de tomarlos en cuenta para las investigaciones es, creo yo, una parte fundamental, porque te da una perspectiva muy diferente de lo que puedes observar en, pues en la práctica, ¿no? Haciendo investigación. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando cosas de danzas y devoción, y los niños tienen una perspectiva bien interesante, porque además de que ven la devoción y toda esta participación en las danzas desde una perspectiva muy particular, tienen permitidas muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, jugar con la devoción, jugar con la fe,
es algo que un adulto muy difícil puede hacer, ¿no? Hay como rangos en los que los niños tienen permitido hacer cosas porque están aprendiendo, pero más allá del aprender, la práctica es lo que los hace ser. O sea, por ejemplo, en el pueblo donde trabajo ahora y en algunos pueblos de la región de Texcoco, nos hemos dado cuenta que hay niños que participan en las mayordomías como mayordomos, no como familiares del mayordomo, sino como mayordomitos, dicen. Entonces, esta parte de la participación en los espacios sociales como parte de la construcción de la persona es bien interesante, ¿no? Y es algo que hemos dejado de fuera, de lado, los antropólogos, porque nos interesa solo entablar relaciones con nuestros pares, ¿no? Si somos adultos con gente adulta, ¿no? Entonces a los niños siempre los dejamos a un lado. Y esta parte que tú propones en tu trabajo de darles el lugar a los niños como parte de esta estructura, digamos, ¿no? En donde la familia forma una parte importante porque los está haciendo, está construyendo seres interdependientes, en donde tienen que convivir con otros seres para que puedan hacer algo en estas relaciones de redes de ayuda, intercambios, conflictos, etcétera. Me parece bien interesante y muy importante porque lo abordas desde una perspectiva no solo de lo que se ha dicho en la antropología, ¿no? Sino desde las categorías nativas. Entonces, no sé si puedes profundizar un poco más en cómo ha sido o cómo fue ese acercamiento con los niños, qué parte central hay como esta parte metodológica que tú nos puedas decir, cómo lo hiciste. Digo, cada contexto es muy particular y cada antropólogo también es muy particular porque hay quienes para nada tienen relaciones con los niños, ¿no? Porque no, carácter no se los permite. Pero, ¿tú cómo le hiciste? ¿Qué nos puedes decir un poco respecto a eso? Sí, fíjate que esto que señalas es muy importante y creo que también a todos nos tiene que quedar claro que, que estudiar, bueno, hacer antropología tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Como personas y con ubicar, ¿no? Los espacios en los que es mucho más fácil trabajar. Yo no batallaba mucho hablando con ancianos, por ejemplo, ¿sí? Quizás porque me educó mi abuela, ¿sí? Pero me era muy fácil, muy fácil vincularme con personas mayores y, y en el caso de los niños, a mí en ese momento me parecían muy fascinantes porque, como les comenté, yo llegué a hacer mi trabajo de campo con una bebé. Entonces me parecía muy importante poner atención a cómo ellos estaban educando a los niños y también qué es lo que pensaban los niños, ¿no? En relación a lo que se estaba viviendo. Y cómo era captada la información por parte de los chiquitos, ¿no? Porque yo veía que estaban construyendo niños activos desde a muy temprana edad, o sea, les estaban dando funciones y les estaban dando reconocimiento a sus acciones, ¿no? Y, y el saber, ¿no? Por ejemplo, cómo te sientes, ¿no? Llegaba el niño la primera vez que llevaron a uno de los chiquitos con los que yo estaba, que era parte de la familia, se lo llevaron su primera vez a la milpa, o sea, era celebrado como un día especial, o sea, el niño iba a ir a la milpa, le compraron morralito, le compraron un sombrerito, entonces se lo llevaron, era visto el lugar en el que se iba a trabajar como un lugar muy hermoso, o sea, le decían, vas a ir a la milpa, vas a ver cómo crece el maíz, está pequeñito, no lo pises, atiende lo que te dice tu papá. Y el niño estaba fascinado, entonces para él era un orgullo, mi papá me va a llevar a la milpa mañana, ¿no? Ya de que le había comprado primero su morral, su sombrerito, etcétera. Entonces llegó el gran día. Y cuando llega el gran día, pues claro que me senté a platicar con él, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo, no? ¿Qué tal la milpa? Y entonces dijo, sí, el maíz está chiquito, estuvimos quitando los quelites y llegó con una bolsita llena de quelites para que su mamá lo preparara. Entonces, para mí, claro que en el proceso de enculturación, yo decía, qué maravilla que se les está enseñando el trabajo,
como si fuera un juego, y no nada más como un juego, sino como algo maravilloso. Y así era captado por parte de los niños. O sea, el ir al campo no le estaban diciendo, y vas a ir y te vas a cansar. No, o sea, le decía a su papá, vas a ir, está lejos y no quiero cargarte, quiero que vayas y que ya aguantes la caminada, ¿sí? Porque vas a ver algo hermoso, que es la milpa. ¿Sí? Entonces, esa transmisión cultural que se estaba dando de ese espacio como algo muy bello, era captado por el niño de esa manera, ¿no? Entonces lo pude ver en varias ocasiones, en el caso de la milpa, lo pude ver en el caso del café, también en las niñas, ¿no? Ya vas a hacer tu primera comida, ¿no? O sea, ay, te vas a lucir. Entonces, la manera en la que se les estaba enseñando no era a partir del regaño porque lo hacían mal, sino a partir de la motivación porque lo estaban haciendo bien. Y cuando lo estaban haciendo, les decían, lo estás haciendo bien, mira, para que te quede mejor, hay que hacerle esto, ¿no? Entonces, una construcción muy positiva en relación a sus acciones que era percibido por estos niños, ¿no? Entonces, bueno, mis preguntas cuando estaba ahí era, ¿y el niño lo está captando? Sí. ¿Cómo lo capta el niño, no? ¿Cómo es que ellos están viviendo? Porque en el marco de su grupo, de su comunidad, no eran vistos como carentes de nada. Eran seres, personas completitas, ¿sí? Que estaban y que tenían derechos y que tenían obligaciones, ¿sí? En el marco de nuestra cultura se nos enseña que los niños tienen derechos, pero no obligaciones. En el marco de esa cultura tienen derechos, pero también tienen obligaciones, tienen responsabilidades hacia su colectivo que deben ser cumplidas, pero que no están cumplidas en el marco, como les platicaba, ¿no? Del castigo, sino más bien en el marco de cumplir con esa responsabilidad, con esa expresión de amor, ¿no? Hacia sus parientes y hacia sus seres cercanos. Entonces, de entrada, ¿no? Esa fue más o menos como la línea de trabajo con con los niños, ¿no? Y bueno, eso me ayudó muchísimo para darme cuenta, y bueno, también me lo dijeron en algún momento. Me dijeron, bueno, tú tienes ya, después de que había cumplido mis 3 años por allá, me dijeron, sabes mucho, ¿no? De la cultura, pero no sabe más que tú, un niño de 7 años, porque el niño de 7 años ha nacido aquí. Entonces también eso me pareció fascinante. Dije, es cierto, es cierto, saben mucho más, ¿no? Entonces pueden ser completamente transmisores y capaces de compartir ese conocimiento, ¿no? Y es de pronto, ¿no? Cuando estudiamos antropología de la infancia, nos vamos dando cuenta de la manera tan distinta de construir a los niños que tenemos desde esta cultura, ¿no? Como seres carentes, cuando en realidad ellos alcanzan una autosuficiencia a edades muy, muy tempranas. Pero bueno, pues ese era todo el comentario. Gracias, Jorge. Sí, toda esta parte de la construcción de la persona a partir de la práctica, ¿no? No desde la teoría de te vas a caer y te vas a pasar, o enseñarles los aspectos culturales de la participación en mayordomías, por ejemplo. Sí. No como irles dando la teoría, como te la dan al antropólogo. Sí, sí, sí. Sí, La bueno, mayordomía funciona de tales maneras, no, ve y hazlo. entras. Sí, sí, fíjate que a mí me llamaba mucho la atención que los niños empiezan a establecer su propia relación con las imágenes, con los santos, desde edades muy tempranas. Entonces ve y dile al santito que te ayude en tal cosa, ¿no? Llévale su veladora, ¿no? Ay, que mira que tus papás no están, llévale su veladora, pídele por... Entonces, esa relación de persona a persona se establece a edades muy, muy tempranas. Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Y vamos a darle esto. Llevaban los niños pequeños participando, ¿no? Acompañando a las mamás, llevaban su maíz, o sea, llevaban cosas que ellos habían cultivado, por ejemplo, o que querían compartir en el marco de la festividad. Entonces llevaban las mamás su bolsa de maíz y ellos llevaban también un costalito, ¿no? Que era, si ellos lo habían ido a cultivar, era su maíz del niño, ¿sí? Entonces, esta repartición, bueno, eran cosas que a mí realmente me llamaba mucho, mucho la atención, ¿no? O el niño iba a cortar el café y tenía su café, ¿sí? Su café del niño. Entonces, ¿qué quieres hacer con él? Sí, o sea, ya como manejando recursos a edades, pero súper tempranas, ¿no?
Eso era algo para mí muy llamativo, pero que ayudaba a construir este tipo de personas que son capaces de relacionarse. Y también, bueno, la otra, los matrimonios tan jóvenes y la entrada también tan jóvenes, ¿no? A todas a todos los aspectos de la organización comunitaria. Sí, digo, y ahí la pregunta obligada es, ¿qué pasa con estos seres que no llegan a participar o a ser o a formar parte de esta interdependencia, ¿no? Gente que migra, gente que vive dentro de la comunidad, que no participa en las redes de colaboración y ayuda. ¿Qué tipo de reprimendas sociales hay dentro de la comunidad para estas personas que no forman este ideal de la persona en el espacio en el que tú trabajas? Y eso no solo en el lugar en el que tú trabajas, sino que en todos hay este tipo de personas que no llegan a consolidarse como tal, ¿no? Por ejemplo, entre los rarámuri, ser un buen rarámuri es tener ciertos aspectos, ¿no? Que te ayudan a trabajar, etc., ¿no? Entonces, si tú no logras ser un buen rarámuri, eres en cierta forma segregado de las redes de colaboración y ayuda. Entonces, ¿qué pasa con estos individuos que no colaboran en el aspecto de las redes sociales? ¿No? ¿Qué tipo de reprimendas hay? ¿Cómo pueden reinsertarse? Etcétera. Entonces, esta parte que estamos platicando de la forma en que debe ser, hay unas formas en las que no es así. ¿Qué es lo que sucede? Sí, bueno, hay una tendencia cultural, ¿no? Hacia la construcción de la persona de respeto, pero bueno, como en todos lados hay de todo, ¿no? Y en estos casos, a mí me parece muy interesante porque como que casi siempre estaba la posibilidad de ser, ¿no? O sea, no era algo acabado, no, ya nació así, punto. No, sino simple y sencillamente siempre estábamos como en la posibilidad de esa reinserción. Interesar ¿No? el Y camino. justamente a través de la práctica social, o sea, si sucedía algo, no, mira, fulanito de tal, no, pues él no participaba, pero fíjate que pasó esto y a partir de eso ya empezó a participar, ¿no? Y al revés también, sí, también al revés se dan las situaciones. Entonces, son como lo dicho, ¿no? O sea, las relaciones son prácticas sociales que se hacen o no se hacen. Entonces, la medida en que la gente actúa, es su integración o su segregación, ¿no? De la vida social de las comunidades. A veces no se participa porque no se está, ¿no? Pero ya cuando se regresa, entonces se vuelven a reintegrar. Pero la vigencia de sus redes está dada por su práctica, ¿no? Por su acción social. Entonces, no es algo acabado, no es alguien que de por sí no participa, ¿no? Pueden decir, duró 5 años sin participar, ¿no? Por ejemplo, en la faena, pero bueno, ahora ya está participando. O sea, no, ¿cómo te diría? A mí me llamó muchísimo la atención esto de que las personas son vistas como procesos. Son procesos, o sea, no son acabados, no son objetos acabados, sino que siempre está la posibilidad de la transformación. Pero bueno. Sí, coincido mucho contigo en esa parte. Digo, y para no hacerlo una plática de dos, alguien más que quiera mencionar algo, nos quedan alrededor de 10 minutos para terminar. Y yo tenía algo muy rápido y también veo David. que Nora Ibarra, perdón, levantó la mano, pero lo mío es que hace muchos años Redfield escribió, ¿no? En Tepoztlán, se publicó en el 30 y lo criticó Oscar Lewis de los 40 porque no vio esto, pero Redfield hablaba de una categoría de personas en el pueblo que eran los correctos, ¿no? Entonces, ellos eran los que hacían las cosas como en la ciudad, ¿no? Entonces, Tepoztlán tenía una conexión por ferrocarril con la Ciudad de México, había un grupo de migrantes ahí. Yo me pregunto si realmente no detectó Redfield, era un grupo de personas que ya no participaban en estas redes. Sería como una forma como de salir, ¿no? De aculturarse, como se llegó a llamar después. También hemos visto en la región de Texcoco un pueblo en que ya no hay aparentemente la obligatoriedad de participar. Por ejemplo, en las faenas
En las comunidades realmente hay sanciones. Si no participas, pues tienes un castigo, ¿no? El castigo es que no te van a tramitar una carta, no te van a abrir la calle cuando tienes una fiesta, no te van a encontrar la llave de la iglesia cuando hay un entierro o cuando te quieres casar o quieres bautizar a un niño. O sea, no está en manos del cura, sino en las autoridades locales, ¿no? Entonces, también todo eso hemos observado en Texcoco que hay sanciones, ¿no? O sea, que hay coerción, ¿no? Y también, o sea, que yo me pregunto también si la coerción no salió de la amenaza de la ciudad, de la cultura nacional, o sea que quizás las sanciones se hicieron más fuertes como una manera de controlar más a la gente. No lo sé, ¿no? Pero son las cuestiones que has planteado que son importantes. No sé si igual le damos la palabra a Nora, ¿no? Porque sí tenemos que cerrar en unos 10 minutos, como dijo Jorge. Nora. Sí. Buenas tardes o días todavía. Gracias por toda la sabiduría compartida, y me agradó esa parte del comentario que señalabas que no somos como, o que nos ven, bueno, en esta cultura no se ven como las personas como procesos acabados. Y estoy recordando ahorita, por ejemplo, que estamos aprendiendo el tonal que van diciendo los maestros, el tonal diario, y yo me quedé sorprendida porque estos calendarios, yo me quedé sorprendida porque no son procesos, o sea, el tonal que ellos van señalando nunca termina, sino siempre se está transformando. Y si te das el chance de equivocarte, como bien dices, ¿no? Ok, no pudiste hacerlo, pero no importa, hay un nuevo ciclo porque puedes empezarlo. No pudiste cumplir este ciclo, pues hay otro ciclo. Vienen otros 13 días y puedes entrar al ciclo del tonal, y a lo mejor está también muy ligado, ¿no? Esta parte de cosmovisión de sus tonales, su forma calendárica, con su forma de vivir, pues así ahorita me entró así como en shock esto que acababas de señalar. Muchas gracias. Sí, sí, Nora, sí es esto, esta idea es esa justamente, ¿no? A mí me lo decían muchas veces y me encantaba porque me decían, ¿quién nace sabiendo, no? Cuando yo les decía, es que no sé hacerlo, me decían, pero ¿quién nace sabiendo? Nadie, ¿no? Entonces yo decía, ay, qué bonito, qué bonito, porque está esa idea, ¿no? De vamos a, la vida no está acabada, ¿no? Podemos seguir haciendo, podemos seguir construyendo, podemos seguirnos transformando siempre, ¿no? Entonces cuando decía, no, es que es así, no, pues es así ahora, pero igual iba a cambiar, ¿no? O sea, no, que ya se murió para que no pueda cambiar, ¿no? Era algo que también me decía, que era, y eso me parece interesante, ¿no? Es que no, eso no lo pude aprender, que ya está usted muerta, ¿no? ¿Por qué me dice que no lo pudo aprender? O sea, siempre lo va a poder aprender mientras esté viva, ¿no? Y eran comentarios que me llamaban mucho la atención, ¿no? No está usted, no está terminada de hacer, ¿no? Siempre se puede aprender algo nuevo. Bueno, pues creo que ya no hay Gracias. comentarios. Gracias, Nora. Creo que David se volvió a quedar pasmado. Sí. Pero esta parte, regreso yo ahora. Esto que acaban de decir Nora y tú, son personas no terminadas. Hay comunidades que están ya más en contacto con la Ciudad de México, por ejemplo, donde esta idea de persona no terminada, o de que todavía puedes cambiar, de que todavía puedes participar o no, ya no se da, o ya al menos yo no lo he percibido tanto. Quizá por esta parte que decía David, como de tener Sí. más, ya estar aculturados, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Quienes vivimos en grandes urbes, pues se cree que la persona está terminada después de los 18 años. Ya maduraste, que te vas a ir y que vas a trabajar y que vas a hacer. No están estas mismas ideas, ¿no? Que van encaminadas o van de la mano con una cosmovisión muy particular de las poblaciones indígenas o con un pasado muy reciente indígena, ¿no? Claro. Es algo también que se puede reflexionar y que se puede cuestionar en estos
pueblos, por ejemplo, te digo, cerca de la Ciudad de México, donde ya no se da tanta esta parte de la idea de la construcción de la persona, que la persona nunca se termina, ¿no? Está en un proceso de construcción constante. Pues es algo que pues sí, comparar, ¿no? Cuestionar a partir de ciertas prácticas, ciertos conocimientos. Entonces, Sí, 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 no Jorge, sé, ¿quieres fíjate. cerrar con algo? Sí, Dime. sí, sí, no, nada más te quería comentar algo muy rápido de la tesis de, una tesis que se llama algo así como, ay, justo fue una tesis de Ibero, ahorita no se me fue, pero esa tesis era maravillosa porque estaba hablando sobre cómo se resolvían los conflictos sin afectar la respetabilidad de las personas. Entonces, y era en uno de los pueblos de ahí de Texcoco, me llamaba mucho la atención porque era un conflicto del agua, entonces esa persona no quería que pasara el agua, ¿no? Por ahí, entonces no se la podían cortar porque el agua, si le cortaban el agua, entonces se modificaba, se cortaba hacia abajo, etcétera, y no pagaba y no pagaba el agua, y finalmente se logra una negociación muy interesante poniendo por encima, ¿no? El, el beneficio común y llegan a un acuerdo de un pago diferente, ¿no? O sea, de irle pagando de a poquito a poquito. Entonces toda la gente decía, pero ¿cómo? Si él no paga y nosotros sí pagamos, córtenle el agua, etcétera. Y se llega a una negociación en la cual le explican al señor, pues, no, pues toda la situación y que no se lo pueden cortar, que él merecería que se lo cortaran, pero no se la van a cortar porque impediría el flujo del agua hacia otras casas. Y él a lo que llega es a un tipo de pago diferente, ¿no? Decía, no, pues es que no le puedo pagar por esto, ok, pero velo pagando de cierta forma. Y en esa negociación se estaba recuperando a esa persona que estaba justamente vista ya como fuera, no fuera de las redes, o sea, ya era una persona que estaba casi como aislada, ¿no? Pero a partir de la negociación de las personas, de las autoridades, se logra recuperar como su respetabilidad, ¿no? Al hacerles ver que, bueno, accede a hacer un pago con ciertas características, justamente porque es consciente de que si lo cortaban, entonces iba a afectar a otras personas. Entonces, ese efecto de esa negociación, a mí me pareció fascinante y dije, bueno, finalmente se está recuperando. O sea, hay una recuperación de la persona y también a nivel como colectiva, comunitaria, ¿no? O sea, a él se le regresa su respetabilidad de cumplimiento, ¿sí? Y también a los ojos de los demás. Entonces, la negociación para mí fue fabulosa y es un ejemplo, ¿no? de estas posibilidades de arreglo de situaciones en el marco actual, ¿no? En el marco de estas poblaciones que tienen esta influencia, ¿no? Cultural más marcada con con el pensamiento urbano, por llamarlo de alguna manera. Pero, em, pero bueno, yo lo que pienso es que hay muchos modelos de pensamiento consuetudinarios, ¿sí? Normas, ¿no? Que se ejercen a través de la práctica que no están explícitamente señaladas, pero que cuando ya se llega a señalarlas explícitamente, ¿no? Es porque están en riesgo de perderse. Entonces, como que hay mucha labor educativa en el marco de las familias para dejar claro que si tú haces la faena, si tú cumples con tus obligaciones como ciudadano, entonces tienes ventajas. Ajá. Cuando esto deja de ser efectivo porque están inmersos en el marco, en un marco de la modernidad, ¿no? Que se mueve bajo otra lógica del individualismo, entonces es necesario ponerlos en papel y decir, ok, entonces si no cumples con esto, va a haber sanciones. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de los derechos individuales. Ya, no sé si me explico, es aplicarlo al marco del derecho legal de alguna forma.
Es decir, lo quieres por escrito, te lo ponemos por escrito. Si no haces esto, entonces no vas a tener acceso a la iglesia, no vas a tener, etcétera, etcétera. Ajá. Pero en otros marcos, cuando está como más vivo, más vigente y más respaldado por la colectividad, por una estructura de plausibilidad, para ellos es real y efectivo. Así funciona el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están sometidos a una presión tan fuerte de una, de una visión del mundo, ¿no? Que es individualista. Bueno, esa sería un poquito como mi... Sí, que ahí hay una discusión bien, bueno, puede ser el principio de una discusión bien interesante porque, como bien dices, ¿no? Son aspectos que te llevan a la necesidad de cumplir porque hay una obligatoriedad de hacerlo. Y esta obligatoriedad tiene que ver con la comunidad, etcétera. Pero en estos en donde ya no hay esa obligatoriedad, también hay estas partes sociales y de comunidad, de participación, por ejemplo, en danzas, en mayordomías, en algunas otras cosas, ¿no? Ya no en relaciones como con el agua o como con el territorio, cosas así, que pues si bien también son parte de la comunidad, ya no se hacen, pero hay otra parte comunal que sí están encaminadas un poco más con la relación con los santos, por ejemplo, en donde sí este tipo de participación en las mayordomías, en las danzas, sí es un proceso grupal de comunidad, en donde si no se hace bien la fiesta hay repercusiones para toda la población, etc. Entonces, ¿hasta dónde se está dejando de ser esto que estamos hablando ahorita y desde dónde empieza a partir otra vez como este proceso de participación o interdependencia comunitaria? Sí. No sé, son como preguntas que al menos a mí me surgen a partir de lo que veo en el pueblo donde estoy trabajando. Sí, sí, bueno, hay mucho trabajo por hacer, Jorge, sí, sí, sí hay, o sea, todos estos estudios de cambio, que se queda, que se cambia, creo que es súper interesante, ¿no? Trabajarlo. Y pues se abren muchos espacios. Sí, bueno, pues no sé si quieres cerrar con algo, Yuribia, o damos por terminada la sesión aquí. Sí, bueno, pues no, nada, Jorge, simplemente agradecer la invitación, es muy lindo, ¿no? Siempre generar un diálogo en función de lo que se ha trabajado y bueno, y gracias por compartir, ¿no? Generalmente, ya no dialogamos mucho sobre metodología, pero creo que es muy importante hacerlo porque pues vamos, se van mejorando, ¿no? Se van adoptando estrategias que, bueno, estamos en constante cambio, ¿no? Que también se van modificando en condiciones en las diferentes condiciones de la realidad, ¿no? Imagino ahorita, por ejemplo, con la pandemia, bueno, se abrieron otras posibilidades, ¿no? El celular mismo, ¿no? Nos abre otras posibilidades de no llegar con la supercámara, ¿no? De hacerlo de una manera como más tranquila, sin ser tan llamativo, etcétera, ¿no? Entonces, ya llegó David para despedirnos. Sí, llegué, pero no tengo mucho que decir. No, pues ya estamos agradeciendo nada más. Gracias. No tengo este video, Jorge. ¿Sí lo tienes? ¿Sí? ¿Está activado para todos? Sí. Bueno, sí, para redondear, no, pues no me deja, pero entonces audio. Mira, bien, lo que pasa es que quizás por la cámara, ¿no? No, ahora sí. No, te agradezco mucho por puntualizar una serie de cuestiones sobre tus aprendizajes en el campo y también cómo hacer trabajo de campo, porque hay mucha gente, hay muchas definiciones de trabajo de campo, ¿no? Y hay distintas formas que producen distintos resultados, ¿no? O sea que veo que tú has trabajado con un gran rigor y creo que es un privilegio haberte escuchado y que hayas compartido eso con nosotros, ¿no? Que son cuestiones que no hay condiciones siempre para poder poner en marcha lo que tú pudiste hacer, pero también ese tipo de experiencias que tuviste también te permitieron unos resultados únicos, ¿no? Entonces, pues agradezco por compartir eso y voy a parar antes de que me saque otra vez. He tenido dificultades al final de la sesión con la
Agradezco mucho tu participación. Esperamos poder colocar este video también en línea. No estoy seguro, ya pedí a los de la Iberoamericana que nos apoyen con este servicio en las sesiones de seguimiento. Esperamos que lo puedan hacer antes de las vacaciones, que las vacaciones comiencen a partir del viernes de la tarde, no mañana. Bueno, no sé, eso es todo lo que yo tendría que decir. Te agradezco muchísimo y bueno, pues. No, igualmente, muchísimas gracias por la invitación, Dani. Bueno, ya pues cerramos. Gracias a todos los asistentes y todas las asistentes. Estén pendientes a nuestras actividades. Les recordamos que el mes de agosto vamos a descansar y en la próxima sesión es en septiembre. Les haremos llegar a todos y todas las ligas y toda esta parte para que se inscriban en las sesiones del seminario permanente. Y pues nada, muchas gracias y que tengan buen día, buenas vacaciones y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bye. Gracias.